La conjura contra América de Philip Roth. Esta es una novela escrita por Philip Roth en 2004, en el que cuenta una historia de una familia judía en la costa este de los Estados Unidos, precisamente en Newark, New Jersey, en la que su vida se transforma de la noche a la mañana. Y esta novela es un género literario muy particular, se llama la ucronía. ¿Y qué es una ucronía? Esencialmente, el autor hace uso de la historia, hace un uso de un préstamo y a través de sucesos históricos comprobados altera un suceso que de por sí funciona como disparador para recontar la historia desde una nueva perspectiva. Por supuesto, ya deja de ser algo fáctico, ya deja de ser algo comprobado para hacer un ejercicio de la imaginación, pero es un ejercicio de la imaginación que nace de eventos, hechos y personas comprobadas, de personas históricas y fenómenos que realmente ocurrieron. ¿Y cuál es la ucronía en la conjura contra América? Pues es el año 1939 y el presidente Roosevelt se presenta para su tercera elección presidencial, nada más y nada menos que contra Charles Lindbergh, el aviador. Y en esta ucronía, Roosevelt es derrotado en un momento sumamente importante de la humanidad, sumamente importante del siglo XX, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La historia de esta novela es contada desde la perspectiva de esta familia, una familia que según los estándares estadounidenses es promedio, es normal, más allá de la particularidad que son judíos, pero estos señores, más allá de sentirse judíos, se sienten primero estadounidenses y después judíos. Realmente particular es que el protagonista es el hijo mayor de esta pareja. La familia está conformada por 5 miembros, que son el padre y la madre. El padre es un corredor de seguros, la madre es una ama de casa, está el protagonista, su hermano mayor y un sobrino, un primo de estos muchachos que vive junto con la familia. La ucronía, como ya dije, arranca con la elección de Roosevelt. Resulta que Roosevelt es derrotado y el candidato victorioso para la elección del 39 es el aviador Lindbergh. ¿Y por qué es relevante Charles Lindbergh? En Venezuela es conocido por ser el hombre que se le perdió un hijo, y nació un dicho más perdido que el hijo de Lindbergh, pero en la historia Lindbergh salta a la notoriedad gracias a cruzar el Atlántico sin repostar. Fue la primera persona en que cruzó el océano Atlántico, llegó hasta Europa sin parar para recargar combustible. En ese momento fue un hecho inédito, nadie lo había repetido y lo convirtió de inmediato en una celebridad. A consecuencia de esto, Charles Lindbergh, de su notoriedad, le secuestran a un hijo. Este hijo luego es encontrado a los días, muerto, fue asesinado, y esto conmocionó muy fuertemente a este hombre. Este hombre intentó huir de la fama, de la notoriedad, y se oculta en el continente europeo, en Inglaterra. Y después que llega a Inglaterra, empieza a frecuentar el continente, y es en estos viajes, específicamente en Alemania, en el que empieza a conocer de primera mano el nazismo y la ideología fascista. ¿Qué sucede? Lindbergh empieza a crear vínculos y una fuerte conexión ideológica con el fascismo y a los años regresa a Estados Unidos. Todo esto es real, esto es historia. La ucronía empieza es al Charles Lindbergh convertirse en el candidato presidencial para el Partido Republicano. Porque incluso en la historia real, Lindbergh creó un partido político, creó una fuerza política que se llamaba America First. Y este movimiento político lo que proponía era un aislacionismo de los Estados Unidos en el que este país no se metiera en los asuntos internos de otros países y que se dedicara exclusivamente a sus fronteras, al mundo interno de los Estados Unidos. El hecho es que para esta familia judía
de Nueva Jersey. Casualmente se apellida Roth y no es ninguna casualidad. El autor aquí hace uso de su historia personal, pues Philip Roth es judío de la costa este de los Estados Unidos, creció en Nueva York. Esta familia, la propuesta de Lindbergh y su aparición, su irrupción en la escena política, les era algo aterrador. Charles Lindbergh representaba de una manera u otra el apaciguamiento frente a la Alemania nazi. De una manera u otra también representaba un riesgo de que los Estados Unidos se contagiara del germen antisemita, y esto se les empieza a comprobar a esta familia porque el punto más álgido o uno de los puntos más claves de la novela es que Lindbergh derrota a Roosevelt, se convierte en el presidente que lideró los Estados Unidos mientras estalla la Segunda Guerra Mundial, y de inmediato cambia el tono en el que los Estados Unidos discutía contra las grandes potencias. Es decir, se distancia de Gran Bretaña, se distancia de la República Francesa y utiliza un tono mucho más ameno frente a la Alemania nazi. ¿Cuál es el problema? Que a partir de este discurso ambiguo desde la presidencia, los Roth empiezan a notar que el comportamiento de sus ciudadanos, de sus conciudadanos, empieza a cambiar hacia la comunidad judía. ¿De qué manera? Al principio es todo muy sutil, son pequeños comentarios, comentarios mezquinos, exclusiones que no tienen mucha importancia, pero que para ellos sienten que el mundo bajo sus pies se está resquebrajando, que el terreno sólido y seguro de repente se convierte en un peligro, y ellos empiezan a refugiar en sus barrios, ya que esta novela es profundamente estadounidense. La Conjura contra América es muy americana en el sentido de que Philip Roth nos mete en el mundo de los vecindarios estadounidenses de la costa este, conformado por inmigrantes de todos los rincones del mundo, y el autor nos demuestra que los Estados Unidos no es este melting pot, esta gran olla que se están mezclando cuestiones, sino que más bien es un crisol o un mosaico de distintas personas de orígenes muy distintos que realmente se mezclan pero no se revuelven, no se disuelven en una sola cuestión. Eh, Estas personas viven en comunidades fragmentadas, comunidades que se refugian en sus tradiciones que traen importadas de sus naciones de orígenes, y que debajo de esta pátina de americanismo, de esta pátina de ser ciudadanos estadounidenses, solamente hace falta que algunas cosas dejen de funcionar o que algún discurso inflame sentimientos nacionalistas para que este crisol de culturas se convierta en un volcán. Y más o menos esto es lo que ocurre en la Conjura contra América. A través de la ambigüedad política del presidente y su coqueteo con el nazismo, empieza una explosión antisemita en los Estados Unidos, y los Roth son testigos en cómo su país, que primero que nada se identificaban como estadounidenses, se transforma de la noche a la mañana. Es una novela muy interesante para entender los Estados Unidos, para entender cómo funciona esa sociedad tan fragmentada, cómo la identidad política de de estos ciudadanos de este país como estadounidenses es algo primordial, y que si eso se llega a resquebrajar, la unidad de ese país se disuelve, y cómo sobre todo la ambigüedad desde el poder contra las cosas que son malvadas puede desencadenar toda una respuesta en la sociedad que lleva a normalizar todo este mal, como es el caso en esta novela del antisemitismo. ¿Y para quién es esta novela? Esta novela es esencialmente para alguien que primero se quiere meter en una ucronía, en un mundo de qué hubiera pasado si Roosevelt no resultaba electo. ¿Qué hubiera pasado en un mundo que los Estados Unidos no enfrentaba a la Alemania nazi y se dejaba a Winston Churchill y a Inglaterra abandonados frente a esta batalla? Asimismo, es una novela para alguien que quiere entender un poquito más la sociedad estadounidense, cómo funciona este melting pot, este crisol de
de diferentes etnicidades. Y además es una novela muy americana, muy estadounidense en el sentido que te ayuda a entender de qué manera la idea de la ciudadanía y los símbolos patrios definen la unidad de todo un país que tiene el tamaño y las dimensiones de un continente. La Conjura contra América es una gran novela para empezar a leer a Philip Roth.